Así quédese un momento de pie. Yo voy a tener la última enseñanza, pero antes quiero, bueno, pueden estirarse, está bien, no hay problema. Quiero darle, antes de la enseñanza, quiero darle tres instrucciones, o quiero decir tres cosas. La primera es agradecer a cada uno de los oradores por la riqueza espiritual que depositaron en nosotros. Estamos agradecidos con Dios porque es obvio que se alinearon con el Señor, ¿verdad? Y eso habla, pues, que están haciendo bien su trabajo. Estamos agradecidos, ¿verdad que sí, pastores? Recibimos la palabra y que Dios les siga dando más a cada uno de ustedes y lo siga usando. La segunda cosa que quiero mencionar es el día de mañana es la comida para los pastores, y en la página de WhatsApp o en el WhatsApp de Casa de Oración del Mundo, ahí va a aparecer la ubicación, ¿sí? Para que todos estén al tanto y puedan trasladarse. Y la tercera, ya se me olvidó, pero no, al final quizás se las diga. ¿Ya se estiraron un poco? ¿Sí? Bueno, porque yo voy a continuar de corrido. Así es que tomen su lugar. Pueden tomar la libertad de pues pasar por ahí los que necesiten salir, pero yo voy a continuar con la enseñanza. Tomen su lugar, por favor. El tema que voy a tratar se llama El pastor y las mentiras. Y voy a tomar un texto que está en Proverbios 17, versículo 7. Yo lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Y dice así, Proverbios 17, 7. Dice así: no es sabio que un tonto hable demasiado, ni que un gobernante diga mentiras. No es sabio, dice la Escritura. Señor, te damos gracias por todo este tiempo que nos has dado. Es una gracia de parte tuya, Señor, de darnos el privilegio de escuchar tu palabra, Señor, de parte de tus siervos. Pedimos, Señor, que pongas palabras en mi boca y entendimiento a mis hermanos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El pastor y las mentiras. Corría el año 1998 cuando en el país vecino de los Estados Unidos sale a la luz la inmoralidad que había cometido el entonces presidente de los Estados Unidos. Es de todos conocido, iba a decir el pastor, el presidente Bill Clinton. Sale a la luz su conducta inmoral, engañó a su esposa, y en un noticiero o en un foro abierto le preguntaron directamente si él había cometido inmoralidad y dijo tajantemente que no. Mintió. Cada vez que alguien ve a ese expresidente en la actualidad, en cuanto lo ve, dice: ese es un mentiroso. Algo parecido sucedió aquí en México en abril del año 2002. Hubo un escándalo con el entonces presidente de este país, el señor Vicente Fox. Había una cumbre de presidentes aquí en el país de Latinoamérica. Iba a asistir el presidente de los Estados Unidos y el presidente de Cuba, Fidel Castro. El presidente de México, queriendo quedar bien con el gigante de América, a la llegada del presidente Castro le dijo: mira, Fidel,
fue una conversación real, genuina. Le dijo: Fidel, quiero pedirte un favor, mira, después de la comida de los presidentes, por favor, le dijo, comes y te vas. Y Fidel Castro le contestó: pero ¿por qué, señor presidente? Porque tú ya sabes, la relación no está bien con los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y Fidel, el presidente fallecido ya, comió y se fue. Pero a la salida, los periodistas: oiga, ¿por qué se va? Bueno, es que un alto dignatario dijo, comes y te vas, así es que yo me voy. Y eso, ya ve, los periodistas, algunos son muy insidiosos, siguieron insistiendo, ¿quién fue el que le dijo? ¿Quién fue el que le dijo? Y él decía: no, pues un alto funcionario del gobierno mexicano. Entonces los periodistas empezaron a investigar y van con el entonces presidente y le preguntan que si fue él el que le dijo a Vicente Fox, comes y te vas. Y el presidente Fox, con cámaras, mirando y todo, dijo: no, yo nunca le dije nada de lo que dice el presidente Castro. Mintió, porque sí lo había dicho. Posteriormente salieron a la luz las conversaciones tanto del presidente Bill Clinton como las conversaciones grabadas del presidente Fox. Y cada que la gente lo mira en los foros hablando, dicen: ese es bien mentiroso. Nicolás Maquiavelo fue un filósofo, un escritor, él era italiano, y es muy famoso por haber escrito un tratado acerca de política. Es una obra que se llama El Príncipe. No sé cuántos lo hayan leído. No sé si recomendarlo o no, para no darles, no lo recomiendo, mejor lean la Biblia. Pero Maquiavelo escribió este tratado de política que se llama El Príncipe. Esta obra de Maquiavelo es como la Biblia para los políticos. Y ellos mismos lo dicen, de pronto se les sale, ellos mismos lo dicen. Pero es para la mayoría, note que dije la mayoría, no todos, pero la gran mayoría, para ellos esta obra es como su Biblia. Bueno, de Maquiavelo se deriva un término que ha llegado a tener un sentido negativo, y es maquiavélico. Algo maquiavélico, dice. Y el término es utilizado para caracterizar o dirigirse o señalar a políticos sin escrúpulos, del tipo que Maquiavelo describió precisamente en la obra El Príncipe. Bueno, Maquiavelo describió el comportamiento inmoral, fíjense, lo enseñó, lo mostró, lo recomendó, el comportamiento inmoral como la deshonestidad, entre otras cosas, la muerte de gente inocente, como algo normal, como algo efectivo en la política. Maquiavelo es el autor del concepto el fin justifica los medios, que significa, si te funciona, no importa cómo lo hagas, lo importante es que te funcione. El fin justifica los medios. Maquiavelo, en su obra El Príncipe, les enseñó a los políticos un montón de cosas. Por ejemplo, él dijo: nunca intentes ganar por la fuerza lo que puedes ganar con la mentira. Bien maquiavélico, ¿no? Déjeme citarle 7 máximas extraídas de la obra El Príncipe, donde Maquiavelo presenta la mentira como una necesidad política. Y cómo aprende, o cómo él enseñó a aprender a mentir, y él le llamó una virtud, el mentir. Maquiavélico, ¿no? 7 máximas de él. Número 1, él dijo: la política no tiene relación con la moral. O sea,
puedes hacer lo que quieras, no tiene relación. Otra dijo, quien desee éxito constante debe cambiar su conducta con los tiempos. O sea, tienes que tener una conducta camaleonesca, adaptarte a las circunstancias, hacerte de distintos colores. Si quieres tener éxito constante, adaptarte. Otra dijo, la promesa dada o las promesas que has hecho o que haces, la máxima dice así, la promesa dada fue una necesidad del pasado. La palabra rota es una necesidad del presente. O sea que puedes romper la promesa que hiciste. Otra dijo lo siguiente, no es necesario que un gobernante posea buenas cualidades como la bondad, la fidelidad, la integridad, la lealtad. No, dijo, pero sí es muy necesario que aparente tenerlas. Pero luego añadió en esa parte de su obra, dijo, pero no hay cosa más necesaria que aparentar ser religioso. Ahora piense usted en los políticos que están alrededor. Otra máxima de Maquiavelo dijo, un príncipe o un gobernante nunca carece de razones legítimas para romper sus promesas. Maquiavélico totalmente. Otra dijo, el que miente, encontrará siempre quien se deje engañar. Por eso verá que los políticos siempre prometen y dicen, porque siempre va a haber gente que les crea. Y una prueba que tenemos aquí en nuestro país, próximas elecciones, y todavía hay gente que cree en ciertos políticos, después de todo lo que hemos visto que hacen. Y la última que quiero citar de Maquiavelo dijo, yo no digo nunca lo que creo, no, nunca lo digo, ni creo nunca lo que digo. Y si se me escapa alguna verdad de vez en cuando, la escondo entre tantas otras mentiras para que esa verdad sea difícil reconocerla. Totalmente maquiavélico. Ahora bien, ya se dio cuenta o ya nos hemos dado cuenta por qué el grueso de los habitantes, por ejemplo, en el caso de México, la gran mayoría duda de los políticos. Ahí están las encuestas. Ahora, ¿por qué dudan de los políticos? Por mentirosos. Casi ya es sinónimo de un político, mentiroso, tranza. ¿Por qué el día de hoy el ministerio pastoral se ha visto tan devaluado en muchos sectores del cristianismo? ¿Por qué? Mucho del ministerio pastoral está devaluado por mentirosos. La gente ya no cree en lo que dicen los pastores por mentirosos que solemos ser. ¿Cuál debería ser la actitud de los ministros de Dios hacia la mentira? Bueno, nos han descrito todo lo que podemos decir la voluntad de Dios en cuanto a la integridad. Ya han abundado muchísimo y de manera muy excelente, muy certera. Pero ¿cuál debería ser la actitud de los ministros de Dios, o sea, de nosotros, hacia esto de las mentiras? ¿Acaso caben las mentiras en nosotros como ministros? ¿Hacer por medio de engaños y argucias el ministerio? La mentira simplemente no es conveniente ni bueno para los que estamos en una posición de autoridad. Y usted, pastor, estamos en una posición de autoridad.
Pero un pastor mentiroso es una vergüenza para el evangelio. Es una deshonra para el Señor y para el evangelio. Un pastor que continuamente dice mentiras, dije continuamente, o sea que ya como una práctica, como tipo político maquiavélico, que sabe cómo decir las cosas de manera engañosa, mentirosa, para bendecir la obra del Señor. Un pastor que continuamente dice mentiras deshonra al que lo llamó para servirle. Pero además, el otro lado es el que no meditamos, y es que se pierde la confianza de los congregantes. O sea, cuando te ven subir o nos ven subir a la plataforma o tomamos el micrófono, la gente que está ahí abajo no son tontos. A veces decimos, no, el Señor nos hizo una analogía de sus hijos como las ovejas, porque las ovejas son tontas. Tiene razón en algún sentido, pero en otro no son tan tontas, ¿eh? Ellos se dan cuenta. Entonces, ¿qué piensa la gente cuando nos subimos, tomamos un micrófono? Que les vamos a hablar con la verdad, que les vamos a decir mentiras, o en la consejería, o en la relación interpersonal. ¿Qué piensan? Bueno, la Biblia nos enseña todo lo contrario a lo que Maquiavelo enseñó. En Proverbios, que acabo de leer, 17:7, en la versión Reina Valera, dice: no conviene al necio la altilocuencia, cuanto menos al príncipe el labio mentiroso. Si hay alguien allá atrás, están hablando muy fuerte. Si son pastores, pues ¿qué hacen allá? Que se metan, ¿sí? Por favor, porque están haciendo mucho ruido. En la versión Palabra de Dios para Todos, que leímos al principio, dice: no es sabio que un tonto hable demasiado, ni que un gobernante diga mentiras. No es sabio, dice el texto, que alguien que está en autoridad gobierne, presida con mentiras y engaños. Mentiras para sacarle dinero a la gente, engaños para sacar algo de las personas. A los pastores Dios nos puso a gobernar, nos puso a cuidar el bienestar de sus ovejas, porque son de Él, recordemos. Y Dios espera que ese gobernar o dirigir o presidir a sus ovejas lo hagamos con integridad, sin manoseos, sin mentiras, sin engaños. Él no espera menos que eso. Jesús espera que lo que hagamos Jesús espera que lo que nosotros hagamos cuando hablamos es que hablemos las verdades del evangelio. Porque así como Satanás torció el significado de la palabra de Dios cuando tentó a Jesús y le dijo: tírate al vacío, está escrito, hay ángeles que vienen y te recogen. Y Jesús le contradice o pone las cosas en orden y dice: no, escrito está también, Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. O sea que la palabra de Dios puede ser usada de manera maquiavélica, mal, manipulando las emociones de las personas, las vidas de las ovejas del Señor. Y una de las principales responsabilidades que tenemos es la predicación del Evangelio de Jesús lo más certero posible. Predicar todo el consejo de Dios, no solamente lo que conviene o lo que nos gusta. Pero no termina allí, ya lo han repetido, lo voy a reiterar: que los que predicamos el Evangelio llevemos una conducta de acuerdo o muy parecida, lo más posible, en lo que predicamos.
Jesús espera que hagamos nuestro trabajo pastoral conduciéndonos con verdad, sin mentiras. Si la mentira no es conveniente para un gobernante terrenal, cuánto menos para un ministro del Evangelio. ¿Acaso existen los pastores maquiavélicos? ¿Qué piensan? Pues que Dios nos libre de ser un pastor maquiavélico. Nos podemos equivocar en algún momento, como se ha reiterado, pero de manera sistemática, ya deliberada, habla de un pastor que se inspiró en la Biblia, llamada El Príncipe de Maquiavelo. Porque ha aprendido, quién sabe de quién, pero de Jesús no. Ha aprendido una de marrullerías de cómo según ellos hacen el ministerio. La mentira es faltar a la verdad de manera deliberada, sabiendo que lo que va a decir, en este caso un pastor, sabe que es una mentira, pero aún así la dice. La mentira es una afirmación falsa que tiene distintos propósitos en el mentiroso. Una es crear una idea falsa o una imagen falsa, ya sea dando una impresión de él mismo o de alguna circunstancia, pero algo que es falso. ¿Sí? El mentiroso necesita falsear la verdad delante de los demás para dar una imagen diferente de lo que realmente piensa. Hay algo detrás escondido y por eso dice una mentira. Y también de aquello que realmente pretende lograr con sus mentiras. Se falsea la verdad. Alguien dijo sabiamente que la mentira tiene patas cortas, dijo un sabio. La mentira tiene patas cortas, no llega muy lejos. Y es verdad. Pero Jesús, el más sabio de todos, fíjese usted lo que dijo, Lucas 8:17. Porque nada hay oculto. ¿Cuánto? Y nada es nada. Nada hay oculto que no haya de ser manifestado o revelado, dice otra versión. Ni escondido, no hay nada que esté escondido allí, que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Bueno, este dicho de Jesús me impresionó más que el de las patas cortas, porque es dicho por el creador del universo, por el omnisciente, el omnipresente, el que está presente allí en todo momento, cuando estamos con la gente y cuando estamos solos, y que todo lo sabe. No hay nada que no haya oculto. Todo en un momento va a salir a la luz. Tanto sale a la luz lo bueno como lo malo. El ministerio pastoral es un ministerio que al ser personas, como se les ha denominado, públicas, porque la gente nos ve, y más ahora que nos tocó la era cibernética, pues tú puedes ser visto en todo el mundo. Y la gente habla lo que quiere, dice lo que quiere. Y las redes sociales se han vuelto el lugar ideal para que la gente exprese el derecho humano de la libertad de expresión. El asunto con esto es que muchos abusan de esa libertad de expresión y dicen un montón de calumnias, dicen un montón de mentiras, un montón de descalificaciones. Ahora, ¿cómo nosotros podemos manejar eso? Bueno, la gente puede decir todo de ti. Nada más cuídate que lo que dicen que no sea verdad. No te puedes andar justificando ni crear tu página de Facebook y estarte ahí defendiendo. No, no es cierto. No.
No es así. Como cuando le dijeron a Platón, uno de sus discípulos, le dijo, oye maestro, dicen cosas bien feas de ti. Y Platón le responde, no, pero vamos a vivir para demostrarle con nuestra vida que son mentiras lo que están diciendo de nosotros. Y se lo dijo Platón, imagínense. No hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Supe el caso, esto sucedió aquí muy cerca, de un pastor que le dijo a sus ovejas que se iba a ir todo un mes de ayuno y oración. Y la gente pues le creyó. El pastor dice, hermano, me voy a ir a un retiro de ayuno y oración, y para que, bueno, me apoyen en oración, voy a ayunar, voy a orar por ustedes, voy a presentar delante del Señor, todo. Y la gente, ay, mi pastor es bien espiritual. Y se fue a su retiro espiritual. Pero su retiro espiritual coincidió con el Mundial de Fútbol del año 2002, Corea-Japón, que lo hicieron en las dos naciones. Y se fue el pastor, pero coincidió con el Mundial. Pero en el primer partido que jugó México, México metió el primer gol. Y había por ahí una barra, como dicen en Sudamérica, una porra, decimos nosotros, de mexicanos. Y pues los, no sé, 1,500 o 2,000 que estaban ahí gritaron ¡gol! Entonces la cámara enfocó a la barra de hinchas mexicanos. Y a algunos hermanos de esa congregación pues les gusta el fútbol, como a algunos aquí que le van a la América, les gusta también. Y bueno, el asunto fue que al enfocar una de las cámaras, ven al pastor gritando desaforado con un sombrero así que decía, ¡viva México! Y se había juntado un grupo de miembros de la congregación de ese pastor. Tenían su pantalla, que estaban saliendo en ese tiempo y la estaban estrenando, qué sé yo. Y cuando lo miraron, se miraron los unos a los otros. Y cuando regresó de su ayuno y oración, le preguntaron, oiga pastor, ¿usted fue a un ayuno y oración? Yo fui a ayunar y a orar. Dice, pastor, lo vimos en la televisión. No, se parecía a mí. Yo no era. Mintió de manera deliberada. Eso es muy penoso. Hay 7 pecados que Dios aborrece sobremanera y que su alma, dice, abomina. Subrayo, que Dios aborrece y su alma, dice, abomina. Estos están en Proverbios, pero justamente la mentira es de las que encabezan la lista de los 7 pecados que Dios aborrece y abomina. Proverbios 16:17 dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, o sea, el soberbio, porque ese fue el pecado de Satanás, y lo pone en primera lista. ¿Sí? Dice, la lengua mentirosa. La lengua mentirosa. Pero yo quiero enfatizar los dos verbos, aborrecer y abominar. Aborrecer en el hebreo es una palabra que habla de un sentimiento o de un sentir sumamente profundo, intenso, que alguien siente hacia algo, en este caso Dios. La idea, según la definición del diccionario, es la de un profundo e intenso desprecio que en este caso Dios tiene hacia la mentira y hacia el mentiroso. Fíjense bien, es fuerte esto, un profundo desprecio.
hacia la mentira y hacia el mentiroso. El otro verbo, abominar, también su raíz hebrea, este término describe lo que, o lo voy a plantear de esta manera. El término lo usó el Señor para definir las acciones y las personas mentirosas como peligrosas, como siniestras y repulsivas. ¿Por qué? ¿Por qué Dios tan severamente habló así? Que Él aborrece y abomina y tiene repulsión. Porque destruyen la armonía en todos los segmentos de la sociedad. Las mentiras mueven, trastornan los fundamentos de una sociedad. Por eso no es casualidad que muchos países cuyos políticos son mentirosos se esté viviendo lo que se está viviendo. ¿Me estoy explicando? Porque corroe todo, corrompe todo, porque todo está fundamentado en mentiras, promesas falsas, conductas dobles, camaleonescas, etcétera. Yo manejo un principio cuando doy consejería. Con los pastores no le he hecho, pero parece como que voy a necesitar hacerlo. ¿Cuál es este principio? Cuando alguien me pide un consejo y me empieza a dar su situación, yo le digo, mira, para yo poderte dar un consejo que sea efectivo, que edifique tu vida y sea pues efectivo, para ayudarte en la situación, necesito que me hables con la verdad. Porque si tú me mientes, lo que yo te diga, aunque sea la palabra de Dios, no va a pasar nada y tú vas a seguir en tu hoyo. Pero si tú me dices la verdad, yo puedo buscar en la palabra de Dios para darte el consejo que te va a sostener ahí y te va a sacar a flote. Yo contaba en una ocasión que así estaba yo con una señora de la congregación y le dije así, y me dijo, no, pasó, ¿cómo que le voy a decir mentiras? Bueno, está bien, y me empezó a contar. Pero se nos olvida que el Espíritu Santo todos lo tenemos, ¿sí o no? Todos lo tenemos. Y también se nos olvida el dicho de Jesús de que todo lo que está escondido algún día sale a la luz. Y la señora me presenta toda su situación y el Espíritu Santo me habla y me dice, te está mintiendo. Y yo me sentí incómodo. Y yo dentro de mí, Señor, pero ¿cómo? Y me dice, yo te voy a decir quién es el marido. Y me lo describió físicamente todo. Yo le dije, ¿a qué se dedica tu marido? Y me dijo, es agricultor. ¿En dónde? Pues allá en Sinaloa. ¿Y qué siembra? Jitomate. Pero para entonces ya Dios me había mostrado. Yo le dije, ¿por qué me mientes? No, yo no te puedo dar un consejo si tú me estás mintiendo. No, es la verdad. Dije, no. Tu esposo es un narcotraficante, le dije. ¿Y tu esposo? Es así, lo describí. Rubio, más alto que yo, delgado, y siempre se viste de negro, de piel. Cuando yo le dije eso, casi se desmaya. Se descompuso todo la señora. Se nos olvida que tenemos el Espíritu Santo. Nos pueden engañar, a veces el Señor quiere que desarrollemos discernimiento y todo, pero bueno, es una situación que ahí está. Cualquier cosa, yo dije hace rato, yo lo uso con la gente que aconsejo, pero me he visto tentado, no lo he hecho con ninguno, pastor, con ninguno de ustedes, porque asumo que cuando me dicen algo o me preguntan algo, quieren algún consejo, asumo que me están diciendo la verdad. Pero he comprobado con tristeza que no es así.
mienten, pero de una manera deliberada, penosa. Al principio, bueno, la mayoría de las veces el Espíritu no me dijo nada, pero al paso del tiempo, como no hay nada oculto, salió a la luz. Ay, es desilusión tras desilusión tras desilusión, pero no como para tirar la toalla del ministerio, no. Pero eso es algo preocupante, hermanos. Fíjense cómo Dios cataloga al mentiroso como una persona peligrosa, peligrosa para la obra, porque destruye la obra, ¿sí? Siniestra, repulsiva, porque destruyen no solo las mentiras que usa la gente en lo gente común y corriente, las mentiras destruyen la familia, destruyen una iglesia. Ahora, ¿por qué Dios aborrece de tal manera y abomina con tanta intensidad la mentira y el mentiroso? Pues la respuesta no es difícil, es sencilla, simplemente porque la mentira está asociada a su peor enemigo, que es Satanás, y Jesús lo llamó el padre de mentira. En él se originó todo. Y cuando un pastor se maneja con mentiras deliberadas, hace y dice y actúa de manera mentirosa, no está reflejando a Jesús. Está pareciéndose a otro. Jesús en Juan 8:44 dijo a la gente de ese tiempo: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Les digo que su papá era el diablo. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es su padre? ¿Qué me van a decir? El Señor. ¿Verdad que sí? Vosotros, dijo, sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, dice, de suyo habla, o sea, es ya por su naturaleza es de mentira, miente. Dice, porque es mentiroso y padre de mentira. Fíjense cómo lo llamó: homicida y padre de mentira. ¿Por qué? Porque con una mentira mató a Adán y a Eva. Todos conocemos. Dios les dijo que si comían del fruto prohibido iban a morir. Satanás mintió y le dijo, no morirás. Y esa mentira los mató. Hermanos, Satanás sigue operando de la misma manera, mintiendo. Nos miente a nuestra mente. Nosotros tenemos que contrarrestar con la palabra de Dios. Pero fue una mentira la que mató a Adán y a Eva. De tal manera Dios aborrece a los mentirosos que aparecen estos en la lista de los que serán enviados al infierno. O sea, hay mucha gente, o sea, el pecado nos lleva a la condenación. Pero hay pasajes como Apocalipsis 21:8 donde nos dice de manera puntual, nos describe, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, los describe. Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahí está, muy claro. Es dramáticamente muy fácil deslizarse y caer en una continuidad o en una continua modo de conducirse y caer en la mentira o en las mentiras. Es muy fácil. Es un pecado, mentir es un pecado que va penetrando y se mete de manera pues muy inadvertida, como la humedad en las paredes. Tú no sabes, tú puedes pintar, todo arreglar,
pero la humedad está haciendo su trabajo. Y llega un momento en que sale. ¿Sí? Pero mentir al tratar de esconder aún nuestros propios pecados y acciones que Dios reprueba, pues es preocupante. Ahí hay un peligro. Así como Caín, que mató a su hermano Abel, y Dios le preguntó: ¿dónde está tu hermano? Y Caín respondió: no lo sé. O sea, queriendo engañar a Dios. O sea, le mintió. Lo peligroso de la mentira, hermanos, es que nos arrastra a decir más mentiras para tapar la primera. O sea, un pastor dice una mentira, pero se va a ver obligado a decir otras tantas sobre la primera mentira que dijo. Ese es lo peligroso. Como dijo un sabio en la antigüedad, dijo: la mentira es coja y no es capaz de mantenerse en pie, sino con otra mentira para poder sostenerse. Una mentira te lleva a otra mentira, a otra mentira, a otra mentira, a otra mentira, a otra mentira. Tuvimos un caso de un pastor de nuestra asociación que nos mintió es increíble. Bueno, y no tanto nosotros, porque la gravedad, como voy a definir más en un momento, lo preocupante es que le mintió a Dios. Y una tras otra, tras otra, tras otra. Y hoy no está. Dios le quitó el ministerio. Otro sabio dijo: el que dice una mentira no sabe qué tarea ha asumido, porque estará obligado a inventar 20 más para poder sostener la primera. ¿Se acuerdan cuando David cometió un adulterio? La intención de su corazón, mintiendo, engañando, fue: traigan al marido. Quedó embarazada la mujer, y para tapar su pecado quiso engañar al pueblo, engañándose a sí mismo, y mandó traer al marido y lo emborrachó y le dijo: vete a dormir allá a tu casa para que estés con tu esposa, para de esa manera tratar de lavar su pecado. Pero no pudo. Dijo: ¿y ahora qué haré? Bueno, sabemos cómo terminó eso, en una acción lamentable en toda la extensión de la palabra. Al marido lo puso al frente de la batalla de manera deliberada para que fuese asesinado, y lo mataron a Urías. Les pasa como en una de las fábulas de Esopo. Hay una que se conoce como el pastor mentiroso. Bueno, más bien, corrijo, dice el pastorcillo, porque es un pastor literal de ovejitas. El pastorcillo mentiroso y el lobo, así se llama esta fábula de Esopo. ¿De qué habla? Bueno, habla de que había un pastorcillo allí en una aldea que cuidaba sus ovejas y miraba las ovejas de otros rebaños, y los pastores ahí dormitando. Entonces dijo: esto está un poco aburrido, ya sé lo que voy a hacer, les voy a hacer una broma. Y empezó a gritar: cuidado, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. Y todos despertaron, y los habitantes de la aldea salieron con machetes y se le: ¿dónde está el lobo? Y ja, 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 se empezó a reír el pastorcillo. Y: ¿por qué te ríes? ¿Dónde está el lobo? Ja, 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 ja. Les había tendido una broma. Y se divirtió mucho el pastorcillo, engañando y mintiendo. Pasan unos días y les vuelve a hacer la misma: cuidado, ahí viene el lobo. Y salen todos y ja, 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 ja. Pero la tercera vez sí era de verdad. El lobo apareció y gritó por ayuda, y nadie le hizo caso.
y destrozó un montón de ovejas de los rebaños. ¿Cuál es la moraleja? Porque las fábulas de Esopo siempre tienen una moraleja o una enseñanza. Y Esopo dijo: si constantemente dices mentiras, los demás ya no confiarán en ti. Porque la mentira es como un boomerang. Siempre haya la forma de regresar para golpear al mentiroso. Y es muy probable que el boomerang de las mentiras esté golpeando a algunos. Y todavía no se dan cuenta y se justifican. Hasta Aristóteles, miren lo que dijo: el castigo del mentiroso es no ser creído, aun cuando diga la verdad. Hermanos, es terrible. Es terrible perder la credibilidad delante de las ovejas. Yo no sé si atreverme a decir lo que está ahorita en mi mente. No lo sé. Lo voy a decir de todas maneras. Pero si alguno de ustedes ha perdido la credibilidad de sus ovejas, mejor renuncie. No tienes nada que hacer ahí. Y empieza de nuevo en otro lado, pero hablando con la verdad. Suena duro, ¿verdad? Pero como dijo uno de los reformadores, prefiero matarlos con la verdad que con la mentira. Golpearlos con la verdad que matarlos con la mentira. Una mentira es como una bola de nieve. Ustedes tienen en su mente esta escena. Cuanto más rueda, más grande se vuelve y arrasa con todo. Vamos a ver a continuación una de las historias más aterradoras del Nuevo Testamento. Hechos capítulo 5, versículo 1. Aterradora esta historia. Rito dijo: ¿necesitaremos algún zafirazo? No lo sé. No, yo me agarro de los cuernos de la misericordia ahí que estaban en el arca. No, pues ahí. Hechos capítulo 5, versículo 1. Pero cierto, bueno, el contexto es que el Espíritu Santo estaba provocando un mover maravilloso entre los cristianos del primer siglo. Los pobres estaban surgiendo por causa de la persecución y gente. El Espíritu Santo puso en el corazón de algunos vender algunas de las propiedades o de las cosas que tenían para aliviar un poco el hambre de los que estaban en necesidad. Entonces aparece en el capítulo 5, versículo 1, un matrimonio de pastor, digo de gente de allí. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. O sea, fue una confabulación ahí. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y algo sucedió. Los dones del Espíritu Santo operaron en la vida de Pedro. ¿Sí? Y bueno, Casa de Oración es una congregación, o somos un grupo de congregaciones que creemos en la vigencia de los dones espirituales. Imagínate. Sí. Está la palabra, sí, pero y la voz del Espíritu Santo cotidiano, ahí está. Nosotros creemos en la vigencia de los dones del Espíritu Santo. Y que el Espíritu Santo está vivo dentro de nosotros. Y Pedro le dijo a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo
y sustrajeses del precio de la heredad. En la versión en lenguaje sencillo se lee: ¿por qué le hiciste caso a Satanás? ¿Por qué le hiciste caso a Satanás? Esto me descubre algo, que hay insinuaciones de parte de Satanás. Porque el ataque de Satanás, sabemos, es en la mente. Pablo decía: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo. Derribando argumentos. La verdadera guerra espiritual es de argumentos. Los argumentos se generan en la inteligencia, en la voluntad, en la mente. Y la verdadera guerra es de ideas, de conceptos. El cristianismo, el evangelio, es el argumento de Dios para la salvación. Lo demás, que no está de acuerdo a la palabra de Dios, nada, es la contraparte, ¿sí? Entonces, nuestra guerra es de argumentos. Cuando dice la Biblia que Satanás llevó a Jesús a un monte muy alto y lo subió al pináculo del templo, ese verbo llevar en el griego es un verbo muy importante de estudiarlo, porque la idea de ese verbo es llevó en la imaginación, porque estaba en el desierto. No lo llevó a un monte y luego lo trajo y luego se lo llevó al pináculo. No. Fue en la mente de Jesús los ataques. Y es ahí donde te ataca. No, mira, nadie me saluda. Pues saluda tú, hombre. El que quiere amigos ha de mostrarse amigo. No, mira, yo que... hermanos, y hacemos mucho caso a los argumentos del enemigo. Y luego ya empezamos con asuntos ahí, que no edifican, que al contrario desarmonizan totalmente. Vuelvo a Hechos 5:4. Reteniéndola, o sea, esa heredad, ¿no se te quedaba a ti? La respuesta es sí. Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Fíjense cómo Pedro no le echa la culpa a Satanás, aunque dice el mismo Pedro: ¿por qué permitiste? ¿Por qué has permitido que Satanás, que te sugirió y tú lo albergaste en tu corazón? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Y luego miran lo que le dijo: no has mentido a los hombres. No tanto a los hombres, ¿nosotros qué? Todos estamos propensos a decir en algún momento mentiras, pero hay alguien que nunca dice mentiras y que pide de sus siervos que seamos transparentes y sinceros y hablemos con la verdad. No has mentido a los hombres, dice, no, sino a Dios. Y vino el zafirazo. No, esto está como para... Alguien me preguntó: oiga, pastor, ¿y por qué esto no sucede el día de hoy? Le dije: cállate la boca, porque nos quedaríamos sin media congregación y a lo mejor uno por delante. Dice: al oír estas palabras, Ananías cayó y expiró. Fulminante. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. O sea, la historia. Se enteraron de la mentira y cómo Dios trajo juicio. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, o sea, Safira, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. O sea, le mencionó la cantidad. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis? ¿Por qué te asociaste? Dice otra versión, en tentar. ¿Por qué conciliaste en tentar? También se puede decir así, al Espíritu del Señor. ¿Por qué? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró.
Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Miren el versículo 11. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Como que dijeron, se me hace que ser cristiano es ya de veras. Se me hace como que el Dios del cielo no permite actuaciones, como que no permite fachadas, como que Dios está en serio. Gran temor sobre toda la iglesia. Ahora, cuando leemos el versículo 12 al 14, que está en el mismo pues pasaje, no podemos aislarlo, sucede algo impresionante. Vamos a ver qué sucede. Vino ese gran temor y por la mano, versículo 12, de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Versículo 13. De los demás, ¿quiénes son los demás ahí? Gente que no conocía a Cristo. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos. No, estos. O si nos juntamos, vamos a tener que ser al 100%. Nada de simulaciones, nada de tranzas. No. Ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. O sea, no, alabar aquí no es el sentido como lo hacemos con el Señor, sino reconocían que eran gente distinta, gente que se había consagrado, gente que seguía un evangelio, el evangelio de la verdad. Y los reconocía y decía, no, esa gente, qué tremendo, esa gente sí, bueno, estarán en esa secta del cristianismo, quizás decían algunos judíos. Pero la verdad es que están entregados en cuerpo, alma y espíritu, con todo su ser. Ahora viene en el versículo 14 lo inimaginable. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres. La pregunta es, ¿quieres hacer una campaña evangelística efectiva? Pastor, ¿quieres que crezca la iglesia? ¿Dónde están? Yo también me siento como ustedes, así todo. Sí, ¿no? Yo estoy incluido, obviamente. Prediquemos las verdades del evangelio, caminando en integridad y en verdad, y que Dios enjuicie a los mentirosos y a los tranzas, y que los saquen en evidencia, a los que traen doble agenda, que los saquen en evidencia. Si tú no tienes nada que esconder, no te preocupes, o sea, tú tranquilo. Como veo a algunos así, asintiendo así, sí, y otros así como, no lo sé, a lo mejor están pensativos, no estoy diciendo que, pero a fin de cuentas, ¿qué sé yo? Pero de todos los métodos de evangelismo que he leído, que me llegan, mire pastor, este libro va a transformar su iglesia, se le van a multiplicar, usted va a tener 50,000 personas. Y lo lee uno ahí y dicen cada cosa. Nunca he visto la integridad por delante como un método de evangelismo, jamás. Pero la Biblia sí lo menciona. ¿Quieren que crezcan sus iglesias? ¿No te has preguntado quizá por qué estás estancado? ¿Por qué se estancó las finanzas? ¿Por qué? ¿Qué sé yo? No necesariamente es por esto. Puede haber otras razones. Ustedes comprenden, ¿no? ¿Sí lo entienden? A veces Dios prueba nuestra fe, etcétera. Pero puede ser. Yo no puedo asegurarlo de cada uno, no sé. Pero
¿no será que, que uno como pastor puede estar taponeando la bendición que Dios quiere darle a todos los congregantes? No lo sé. Pero si siguiéramos cuando menos el ejemplo de los apóstoles, por lo menos el de Pedro, ¿no? Sería terrible que Dios hiciera otros juicios así. Alguien puede decir y argumentar, no, pero estamos en el tiempo de la gracia. También ellos estaban en el tiempo de la gracia. Pero entonces, ¿por qué está registrada esa historia allí? Para que aprendamos, hermanos, y no tentemos al Señor. Porque es común, es fácil deslizarnos y mentir. Y disfrazar nuestras verdaderas intenciones espiritualizando. El Señor me reveló cuando no te ha dicho nada. Ustedes conocen el manoseadísimo, diré yo. El Señor me dijo, como alguien, el Señor me dijo que nosotros dijimos, sí, dijo algo, y nosotros los pastores que estábamos hablando con un pastor, dijimos, oye, Dios no te puede decir algo que contradice su palabra. Y él dijo, pues a mí Dios me habló, a mí Dios me dijo. Y cuando a mí alguien me dice, Dios me dijo, yo ya me hago a un lado. ¿Cómo le voy a contradecir yo a Dios? ¿Cómo voy a poner? No, Dios no te dijo, pero era evidente que estaba mintiendo. Pero él dijo que Dios le había dicho. Hay que tener mucho cuidado con eso, hermanos, de que Dios me dijo. Ahora, ¿Dios nos habla? Díganlo con convicción. Sí, Dios nos habla. Pero que cuidemos que lo que decimos, Dios me dijo, que sea cierto. Porque si no estamos pisando terrenos bien peligrosos, hermanos. Esta historia, hermanos, es la más impactante del libro de los Hechos, a mi parecer. Más que todas las vicisitudes que vivió el apóstol Pablo, que naufragó, lo bajaron en una canasta. O sea, esta historia es la más impactante para mí en el libro de los Hechos. ¿Por qué? Porque nos muestra lo que para Dios significa mantener limpia a su iglesia. A Dios le importa mucho mantener en integridad a sus hijos, a su familia. Habría sido más fácil para Lucas, que escribió el libro de los Hechos, no incluir esta historia allí en sus escritos. Simplemente pudo haberla ignorado, pero no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Lucas no la escondió y nos la muestra aquí en su libro de los Hechos de manera muy cruda, así, sin ambigüedades. Hubo un hombre así, hizo esto y le mintió al Espíritu Santo y lo fulminó el Señor. Una manera cruda de narrar los errores de los primeros cristianos. La Biblia, hermanos, se niega a ocultarnos lo que los cristianos del primer siglo, que no eran perfectos, como tampoco nosotros lo somos, se niega a ocultar los errores que cometieron y los puso en evidencia. ¿Tú crees que va a tolerar los nuestros? A ver, les pregunto. ¿Va a tolerar los nuestros que nos manejemos de maneras tan viles? Que no va con un mensajero del Evangelio. Si la Biblia ocultara los errores de todos los hombres que le sirvieron, David, Salomón, Pablo, el mismo Pedro, con su negación atroz que cometió, nos estaría mintiendo la Biblia. Pero ¿cómo Dios nos va a mentir?
Es imposible que Dios mienta, dice la Biblia. Sea todo hombre mentiroso y Dios sea veraz. Una vez, un pintor de la corte en Inglaterra hizo un retrato de un famoso comandante de aquel entonces del ejército inglés. Se llamaba Oliver Cromwell. Este comandante era muy respetado porque era muy diestro para la guerra. Bueno, un hombre notable pues en la historia de Inglaterra. Este comandante tenía muchas verrugas en la cara. Tenía verrugas, una aquí en la nariz, estaba lleno de verrugas en la cara. Entonces, un pintor de la corte, tratando de agradar al comandante y quedar bien con él, le dijo a la orden del comandante: quiero hacer un autorretrato y tú lo vas a hacer. ¿Cómo no? Y él, queriendo quedar bien con el comandante Cromwell, omitió esos detalles tan agradables llamados verrugas. Y cuando el comandante Oliver Cromwell vio el cuadro, dijo: quítalo de mi vista, llévatelo, dijo, y píntame con todo y verrugas, tal y como soy. Y esa es una de las virtudes de la Biblia, que retrata a sus personajes con todo y verrugas. No nos los esconde. Dice la Biblia que estas cosas se escribieron para nuestra enseñanza, para los que hemos alcanzado los fines de los siglos. Pedro le dijo a Ananías: ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Noten que Pedro recalcó que el pecado de mentir fue contra Dios. No dijo: ay, me engañaste, ay. Yo hace rato dije: ay, estoy a veces muy pues desilusionado de la conducta de algunos que permitieron. Sí, pero en realidad la mentira es contra Dios. Cuando nos deslizamos hacia la falsedad, estamos pecando y contristando al Espíritu Santo que habita en nuestro corazón. Nos dañamos a nosotros mismos, hermanos. Pero no solo eso, lo peor es que dañamos a los demás cuando mentimos. Y esto es lo preocupante. En Proverbios 12:22 dice que los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Procuremos fincar nuestro ministerio en las verdades de la Biblia, pero en una conducta acorde a las verdades de la Biblia. Efesios 4:25 dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Por qué esta instrucción de hablar la verdad, de desechar la mentira? El verbo desechar aquí, en su raíz griega, significa, la idea es sacarse algo de encima. O sea, sacarse algo de encima, quitarse algo de encima y arrojarlo. Arrojarlo así, quitárselo, sacarlo y arrojarlo. Como si fuera un suéter o un abrigo que de pronto se prende, un accidente con una vela y se prende y te lo dejas ahí. No, te lo quitas y lo lanzas. Desechando la mentira, hablad verdad. Colosenses 3:9-10. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. No mintáis los unos a los otros. Si alguno de ustedes, cuando solicita un consejo o X cosa y nos miente, no podemos hacer nada. Cualquiera de nosotros que traiga una agenda escondida, ¿entienden eso de agenda escondida? O sea, yo quiero, pastor. Mire, algo con lo que luchamos los pastores aquí en Casa de Oración es con esto.
O sea, porque se presenta de continuo. Y se ha dado a través de los años. Pastor, queremos afiliarnos a Casa de Oración, es sana doctrina. Es que, pastor, la verdad, mire, necesitamos y queremos que alguien nos supervise, pastor. Que necesitamos tener a alguien a quien darle cuentas. Bueno, al principio les cree uno. Ahorita, híjole, me cuesta tanto trabajo creerles. ¿Saben por qué? Porque dicen, necesitamos que alguien nos supervise. Pastor, cuando estemos haciendo algo malo, que nos llamen la atención y nos corrijan. Sí, cómo no. ¿De verdad? No me digan. No es verdad eso. Porque las veces que hemos tratado de corregir las conductas de algunos, ¿saben qué hacen? Nos vemos. No, lo que pasa es que ellos, lo que pasa es que ¿qué? Puras mentiras nos dicen. Espero no sea el caso de ustedes. Este año fue un año de puras mentiras, hermano. De un buen grupo de pastores que estuvieron en casa, tuvieron que ser, Dios los cortó. Mintieron deliberadamente, engañaron deliberadamente. Y no que nosotros no tengamos esa debilidad en algún momento, pero no es una práctica. Nadie es perfecto, lo han dicho, y todos estamos caminando el camino de la perfección, pero algunos de manera deliberada y muy triste, muy lamentable. Algunos, yo recuerdo un par de ellos hasta lloraban, pastor, me ayuda, mire, que yo necesito porque yo no tengo experiencia. Y a la hora de, oye, hermano, mira estas cosas, no, que Dios me dijo, no te pudo haber dicho eso, porque estás violando la ley terrenal. Dios no te pudo haber dicho que hicieras eso. No, pues lo que pasa es que ustedes se quieren quedar con mi edificio. Lo que pasa es que nosotros queremos un edificio. ¿Tú, Tony, quieres un edificio? ¿Tú, Toño? Chava, ¿quieren edificios? No, lo que pasa es que poco a poco lo han ido cambiando. No, al momento en que se les quiso corregir, y siempre fue en amor, deseando que dieran un salto y superaran y corrigieran ciertas conductas, nos mandaron a volar. Entonces nos mintieron cuando nos dijeron que iban a aceptar la corrección. Nos mintieron, pero no nos mintieron a nosotros. Cuando Raúl me mandó el título de su tema, ¿cómo era? Integridad y lealtad entre ministros. Yo dije, ya sé lo que le dio el Señor. Entonces cuando antes de subir, que él subió a predicar, le dije, nomás no vais a decir el nombre, porque es evidente que mintieron con una flagrancia muy vergonzosa. Eso es lo más preocupante, que no mantengan la integridad. Pastor, necesitamos una recomendación. ¿Qué nos sugiere? Bueno, mira, no es que uno lo sepa todo, pues eso ya sabemos, ni nadie pretende que sabe, no sabemos todo. Pero sí hemos recorrido un poquito el camino, como para poderles decir algo que les pueda ayudar. ¿Alguno de ustedes le hemos pedido algo para ayudarle? Nadie nos puede acusar de eso, ¿verdad que no? Entonces siempre que nosotros queramos ayudar es sin ningún interés. El asunto es que cuando uno les da pide el consejo, oye, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer lo otro? Bueno, mira, está esto y esto y esto. Entonces uno les da el panorama, tú eliges. Y de las opciones que se les dan, pero ten cuidado con esta. Porque si tú haces esto, corres el riesgo de esto.
Ah, está bien. Y posteriormente nos damos cuenta la decisión que tomaron. No, es justo la que le dijimos que no. No, pero yo soy libre. Sí, somos libres. Entonces, ¿para qué nos pides consejo? ¿Me explico? No nos hagan perder el tiempo. Tenemos un montón de trabajo. Como para perder el tiempo hasta horas a veces. Para que, como dijo Francisco, al final de todo hagas lo que te dé tu gana. Entonces, no necesitan estar en un ministerio como casa de oración. Es más, yo les voy a abrir mi corazón. Hubo un momento este año en que yo comenté con algunos de los líderes aquí, ¿saben qué? Mejor hay que soltarlos, que cada quien se rasque con sus uñas. Porque veo que no, o sea, no están correspondiendo. Los de aquí de la ciudad no vienen a las reuniones. Dije, no, ¿saben qué? Se me hace que como que esto no. Y hay gente que viene desde Suecia. Y ahorita aquí hay pastores de la ciudad que no están aquí. Es que tuve que ir a pagar una cuenta del banco. No mientas. No te interesa. No quieres estar. Nadie está obligado, hermanos. Pero por favor, conduzcámonos con sinceridad. Amén, hermanos. Déjenme terminar con esta historia. Corría el mes de julio del 2002. Un joven llamado Kenny y un grupo de amigos pasaban el día juntos en el lago Michigan, allá en los Estados Unidos. Estaban disfrutando del calor, dice esta nota. Y el agua estaba fresca. Y de pronto a Kenny se le ocurrió una idea. Me pregunto, se dijo, ¿qué harían todos si fingiese que me estoy ahogando? Y dio unas brazadas hacia el interior del lago y comenzó a agitar los brazos y a gritar, ¡socorro, socorro, me ahogo!, decía, ¡alguien me ayude! Y un hombre, cuando escuchó los gritos de auxilio, saltó al agua y nadó hacia este muchacho Kenny. Y antes de que el hombre llegara junto a él, Kenny empezó a reírse. Ja, 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 ja. Estoy bien, dice, es solo una broma. El rescatista no pensó lo mismo. Dijo, mira, jovencito, no juegues ese juego. Solo estaba bromeando, dijo, carcajeándose el mozalbete Kenny. Después del almuerzo, Kenny, ignorando el letrero de no meterse a nadar después de ingerir alimentos, se introdujo a nadar al lago. Empezó a fingir otra vez que se ahogaba. Esta vez 2 adolescentes se tiraron al agua para salvarlo, pero lo recibió a carcajadas y no les gustó la broma para nada. Pero una tercera vez, Kenny sí se estaba ahogando. Pidió auxilio. Nadie le hizo caso. Estaban hartos de sus mentiras. Esa vez, Kenny no estaba fingiendo, era la verdad, pero nadie le creyó. Se estaba ahogando verdaderamente, pero la gente que estaba allí, a quien les jugó la broma, mintiéndoles, oyeron sus gritos, pero no le creyeron, y Kenny terminó en la morgue. Proverbios 12:19 dice, el que dice la verdad permanece para siempre, pero el mentiroso solo un instante. Las mentiras, hermanos, no siempre son mortales. Hay mentirillas y mentirotas, ¿cierto? Pero siempre son destructivas las mentiras. Arruinan la confianza entre amigos y familiares y con los hermanos en la iglesia y en el ministerio. Si quieres que se te conozca como una persona íntegra, di siempre la verdad. Porque si dices siempre la verdad, podría tratarse de un asunto de vida o muerte. Porque si tú mientes y mientes, puedes quedar allí, como Zafira y Ananías.
Amén, hermanos. Con todo el amor del Señor, se los digo. Oremos. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque no cabe duda que tú no escondiste, Señor, los errores de tus hijos. Tampoco vas a esconder los nuestros. Y una y otra vez y de manera contundente, estos 3 días, Señor, nos hablaste sobre la integridad. Quizás algunos de los que estamos aquí estamos viviendo las consecuencias de mentiras que dijimos hace años, aunque la justificación es, pero es para mejorar la congregación, pero a fin y al cabo fueron mentiras. Y como decimos aquí en México, se te hizo bolas el engrudo y ahora ya no sabes ni qué hacer. Señor, apelamos a tu misericordia, porque tú eres un Dios de oportunidades. Sin duda nos darás una oportunidad de, pues quizás ya no, en algunos ya la edad ya no nos va a permitir, pero en tu gracia y misericordia, Señor, que lo que ha caído, lo que está derribado en este momento, pues Señor, por tu misericordia, des la oportunidad para volver a edificar, pero ahora con la verdad. Porque qué terrible llegar a tu presencia con las manos vacías. Qué terrible, qué terrible. Pablo lo dijo muy claro: si yo edifico sobre estos materiales, madera, heno, hojarasca, oro, plata, piedras preciosas, los primeros 3 simbolizan todo eso, incluye las mentiras, todas aquellas acciones humanas. El fuego lo probará. Si la obra de alguno permaneciere, recibirá recompensa. Él será salvo. Sin duda que la salvación es algo que está seguro en Cristo. Pero si edificamos mal, cuando viene el fuego de la prueba, quema todo. Pero los otros 3 materiales, oro, plata, piedras preciosas, esos no se queman. Esa es la obra de permanece. No finques tu ministerio con intrigas ni competencia. No, hay que entender, hermanos. Procuremos entender esto. Porque al final de la jornada, el problema con esto es que las consecuencias no se ven en 6 meses, 1 año, 2, 4, 5. Tarda. A veces son 10 años, 15, pero llega el momento en que viene el fuego de la prueba y te das cuenta que se te quemó todo. Bueno, si es necesario ahora tú mismo derribar todo eso. Deja todo eso, dejemos todo eso y edifiquemos en las verdades del Evangelio. Amén, hermanos. Pónganse de pie todos. Vamos a tener un breve y corto momento de reflexión personal. Amén. Señor, sin duda ninguno de los que estamos aquí podemos decir: yo nunca he dicho una mentira. Todos en algún momento, Señor, nos hemos deslizado. Quizás son mentirillas ahí que no afectaron a nadie, a una comunidad, pero a fin de cuentas es como el inicio para luego pisar terrenos más profundos en la mentira. A veces el deseo de que la congregación prospere, mentimos. Les hablamos a otro y los atraemos con mentiras. Les prometemos cosas,
Vente, mira, te pongo como líder de los sugieres. Y les haces promesas. Oye, pero yo sirvo en otra congregación. Déjalo, nomás no les digas. Ay, hermano, por favor. Así no es. Señor, perdona todos nuestros pecados. Perdona, Señor, nuestras indiscreciones, nuestro doblez. Pero si hemos de enfrentar consecuencias, Señor, danos tu gracia. Si quizás nada más recibamos pues la salvación, con eso nos basta, Señor. Pero la recompensa se perderá por haber edificado mal. Ayúdanos, Señor, a entender sabiduría. Recibimos tu palabra que nos diste estos 3 días, Señor. Agradecemos todas las palabras de consuelo, de reprensión, de fortalecimiento, de disciplina que tú esparciste en este púlpito, Señor. Damos todo el reconocimiento para ti. Nosotros entendemos que solo somos siervos tuyos, esclavos, y la gloria es para ti, Señor. Ninguno aquí se llevará ningún aplauso ni reconocimiento, sino solo tú, Señor. Y te damos gracias, porque hasta el día de hoy, a pesar de nuestros errores, aquí estamos, Señor. Aquí estamos porque tú nos estás dando una oportunidad más para rectificar nuestros caminos torcidos y seguir adelante, Señor. Danos tu gracia. Pon tu mano en el hombro de tu vecino y oremos unos por otros. Encomendémonos al Señor, que todo lo que hagamos durante este año sea afincado en las verdades del Evangelio, sea afincado en la verdad, en hablar verdad cada uno. Cuando expongas una necesidad en tu congregación, diles la verdad. No les mientas. No hagas como aquellos mañosos que sueltan una necesidad y alguien la sabe y, hermano, aquí están los 50,000 pesos, aquí están los 150,000 pesos para que solucione su problema de la congregación. Y luego, como si no los hubiera recibido, les vuelvo a decir a otros: hermanos, dejen esas mañas. Entre nosotros no se vale. Entre los políticos es otro rollo, allá ellos. Aunque no todos son corruptos, pero hay muchos pastores mañosos. Muchos pastores que hacen las cosas mal, con mala intención del corazón. Eso no es para nosotros. Señor, nos encomendamos a ti, a la palabra de tu gracia, que es la única que nos puede edificar en Cristo. Señor, oramos unos por otros para que este año, que es de desafío, porque las circunstancias así son en la sociedad. Las congregaciones están padeciendo crisis de integridad, pero danos tu gracia, Señor. Danos tu gracia para correr este año que inicia y esperar el otro y el otro y el otro, para al final poder decir, como Pablo lo dijo: he terminado la carrera, he guardado la fe. Ahora me espera la corona de justicia que Dios ha prometido. Queremos permanecer fieles hasta el final. Líbranos de tentaciones, Señor. No permitas que caigamos en el mal. Y tu Espíritu Santo siempre nos guíe a la tierra de rectitud. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Amén.
Gracias a Dios. Bueno, pues terminamos con el evento, pero los esperamos mañana, ¿de acuerdo? No sé si ella, Toño, ¿tienes algo, alguna instrucción? La foto no, la foto allá, porque luego no se puede, no caben todos aquí. ¿Cómo lo subimos? A ver, ¿puedes venir acá? Está bien. Ya cortan la transmisión. Díganles adiós a los de Argentina, Chile. Háganles así. Adiós, ya. Nosotros vamos a ir a la comida. A ver, Toño.